Bienvenidos y bienvenidas a Anatomía de un Libro. Soy Lisbeth Alvarado, jefa del Fondo Editorial Cayetano, y hoy vamos a conversar con Pablo Cermeño, médico y escritor de 3 maravillosas novelas que conoceremos esta tarde. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias por aceptar esta invitación y por estar con nosotros hoy. Gracias a ti, Lisbeth. Es una alegría regresar a la casa. Eso me emociona más todavía. Quisiera empezar con saber un poco más sobre ti. Cuéntanos, ¿cómo llega Pablo, estudiante de medicina y médico, a la escritura de libros de ficción? Bueno, a mí toda la vida me ha encantado pintar. Yo he pintado toda la vida. Lamentablemente, al entrar a medicina ya no tenía tiempo para pintar y de pronto empecé a escribir primero poemas y luego fui yendo un poco más a contar historias. Acabo medicina, hago algunos emprendimientos en tecnología y salud, hago algunas cosas más y de pronto nace esta primera historia que es sobre salud mental. Y la escribo y dije, pucha, esto tengo que publicarlo. Yo busco escribir inicialmente porque me doy cuenta que es una de las cosas que dependería solamente de mí, ¿no? Yo me siento, lo escribo en mis tiempos y termino la historia y luego se publica, ¿no? Es por eso que salió la primera novela. Hace un momento nos decías que empezaste con poesía. ¿Cómo pasas de la poesía a la narrativa larga o a la ficción? Lo que pasa es que yo te mencioné lo de la pintura. Ajá. Lo digo porque creo que el arte siempre estuvo allí y cuando no pude pintar, eso migró a escribir. Y los primeros poemas que escribo salen con un tema más de desamor, ¿no? Durante la universidad creo que ha sido un periodo en el cual me he enamorado varias veces, no siempre he sido retribuido en el amor y creo que por ahí empezó a salir, ¿no? Estas emociones que fueron escribiéndose en servilletas de repente en la universidad o en algunos bares o qué sé yo, y escribí varios poemas así y luego por ahí también empezó a salir esta necesidad de contar historias, ¿no? Y así se hace la primera novela. En retrospectiva, creo que yo tengo esta necesidad de contar historias porque desde muy chiquito yo estaba con mi mamá y mi mamá veía telenovelas y por lo mismo yo veía las telenovelas con ella. Y desde chiquito entendí que el tema central de contar una historia es el tema de la emoción, o sea, el tema emocional. Si tú logras conquistar al público con el tema emocional, ya está, tienes una buena historia para contar. Entonces creo que va por ahí, se ha alimentado desde que era niño. ¿Y cómo se relaciona esto con la medicina? Es una pregunta muy interesante, gracias por hacerla, Lisbeth. Y yo creo que la medicina me ha dado la capacidad de ver a las personas, la capacidad de mirar, la capacidad de entender mucho de su psique, la manera en la que piensan, ¿no? Y sobre todo estudiar medicina en Cayetano, que es una universidad que tiene un hospital que es de referencia, que significa que llegan muchas personas de toda una zona, me ha permitido ver muchísimas cosas que normalmente no lo hubiera visto, quizás si hubiera estudiado otra carrera, ¿no? Cuando uno estudia medicina, uno puede ver a la persona en su estado más natural, ¿no? En un estado en el cual busca ayuda, está muy dolido, ¿no? Entonces, me ha permitido ver y explorar de primera mano muchas emociones que así nomás uno no tiene la oportunidad de ver, ¿no? Creo que eso ha enriquecido mucho lo que escribo ahora. De hecho, creo que si no hubiera estudiado medicina, no podría estar escribiendo. Y es muy interesante, ¿no? Porque a veces vemos la medicina desde otra mirada y luego nos damos cuenta que también estamos hablando de gente, estamos hablando de esas historias que a veces se quedan tras bambalinas, digamos, ¿no? Y eso es lo más interesante. Pero cuéntanos, ¿cuáles son tus libros y cuál es la cronología de ellos? Bueno, la primera novela que escribí se llama Norma. Se trata sobre una famosa escritora de suspenso que despierta internada en un hospital psiquiátrico y cuando despierta no sabe por qué llegó ahí. Entonces sus psiquiatras le dicen que
escriba, porque de ese modo quizá va a entender, va a recordar lo que realmente ocurrió, ¿no? Luego escribí 10 años después de mi muerte, que es otra historia de suspenso también, y luego escribí Ella. Ella es la última novela que he escrito y publicado. Las tres son de suspenso, las tres giran en el mismo mundo imaginario. Esto significa que los personajes de una de las novelas también existen en las otras novelas y por ahí tienen participación, ¿no? La última novela que he escrito se llama Una historia de gatos. Esa aún no está publicada, se va a publicar pronto y cuenta la historia de un gatito de su casa y una gatita de la calle y cómo ellos se conocen y cómo esta gatita de la calle empieza a explicarle a él cosas que él no sabía, ¿no? Porque él piensa que es el dueño del apartamento y que él, en un acto muy de amor, ha adoptado al humano, ¿no? Y lo ha salvado al humano de una depresión profunda, ¿no? Entonces, esta gatita más bien empieza a darle detalles para hacerle entender a él que él es la mascota, ¿no? Entonces, por ahí hay una historia muy bonita. Esta historia no es tanto de suspenso, sino es más una historia bonita que contar desde la perspectiva de los gatitos. Que casi es cierta, ¿no? Porque así sucede en la vida real. Casi es cierta, sí. Yo tengo un gatito, de hecho, es como mi hijo y es el dueño de la casa, ¿no? Se suele pasar. Sí. Quiero volver a lo de suspenso, porque tú mencionas que estas tres están, digamos, en esa línea. ¿Cómo así llegas al género negro, al suspenso? Y además las tapas de los libros son casi afiches de cine. ¿Cuál es la influencia que tienes ahí? Qué bueno que lo hayas notado. Sí, lo que pasa es que mi influencia para escribir es principalmente del cine. Yo, o sea, yo obviamente leo y todo, pero mucho más tengo una vida en la que he visto mucho más cine de lo que leo, ¿no? Y mi principal influencia cinematográfica para escribir, hay varias, pero Alfred Hitchcock, por ejemplo, tiene películas que van mucho con el tema de detectives y novela negra y suspenso, ¿no? De hecho, él es el maestro del suspenso, entonces por ahí hay una influencia importante para mí en contar una historia de este tipo, ¿no? De hecho, a mí me gusta coger al lector y ir mostrándole, ¿no? Cogerlo de la mano e ir mostrándole el panorama de lo que estoy contando, ¿no? No le muestro como que todo hasta el final, sino le voy mostrando partes, ¿no? Y justo de eso se trata escribir de suspenso, y justo Alfred Hitchcock, en las múltiples entrevistas que le han hecho, habla justo sobre eso, ¿no? Como la idea es ir soltando partecitas, ¿no? Para que el público vaya viendo y vaya pensando y vaya haciéndose una idea, ¿no? De ese modo, es por ahí. ¿Y cómo es ese proceso creativo? O sea, ¿cómo llegas a decir, ok, voy a empezar hoy, escribes todos los días, tienes algún régimen de escritura? ¿Cómo llegas a ese proceso? Yo usualmente estoy pensando todo el tiempo en alguna historia, en algo que vi. De hecho, no es que planifique desde cero todo, sino que de repente algo que vi, me gustó un personaje y lo empiezo a pensar y se va desarrollando una historia. Y empiezo a escribir sobre esto. Y cuando pongo al personaje en el papel, empiezan a ocurrir cosas. Y hay un momento en el cual ya simplemente estoy moviendo la pluma. Bueno, no la pluma, porque escribo en computadora. Estoy escribiendo y ya el personaje ha cobrado vida. Ya ocurren cosas que ni siquiera las he planificado, ¿no? Es así. De hecho, cuando estoy escribiendo, escribo todos los días. Me doy un tiempo para escribir durante algunas horas. Pero yo no creo tanto en esto de sentarme a escribir cuando estoy inspirado, sino yo creo que la inspiración me debe agarrar escribiendo. Hay algunos días en los que voy a escribir más páginas, otros días en los que no tanto. Entonces es así, escribo todos los días. Y hay una cosa que a mí siempre me llama la atención y que en algún momento me ha pasado, sobre todo me pasa en los aeropuertos o cuando voy a tomar un avión, que escucho el nombre de alguien y pienso en, este sería el nombre ideal para una novela. ¿Cómo llegas a los nombres de tus personajes? ¿Cómo llego a los nombres de los personajes? Porque siento que además es algo tiene que ser algo muy creativo, pero a la vez tiene que ligar con toda la historia. Sí,
La verdad que no me acuerdo, por ejemplo, cómo le puse Norma a Norma. Eh, Simplemente ocurrió. Yo no pensaba en el personaje como es Norma, ¿no? Yo pensaba en el personaje y creo que el nombre ha salido después. Usualmente son nombres de personas que conozco o de algo que he visto en una película. Sí, sí, por ahí va. Que a mí me parece esa la parte más linda, digamos, ¿no? De a veces no sabes cómo llegas al producto, digamos, final, pero lo has hecho y en el proceso van saliendo también historias paralelas, personajes paralelos. Es bien, sí, es genial, ¿sabes? Porque yo, una vez que ya escribí algo, yo terminé de escribir esa novela y yo ya cierro eso y cuando puse fin, así no se publique todavía esa historia, para mí esa historia ya acabó y ya en mi cabeza tengo 2 o 3 historias más, ¿no? Entonces, o situaciones o personajes que me llaman la atención y todos los días estoy pensando en eso. Y cómo decanta la historia, el personaje, la situación que está más en mi cabeza. Eso que está más en mi cabeza finalmente es lo que me siento a escribir otra vez, ¿no? Sí. Sí. Ahora lo planifico un poco más. Las últimas novelas que estoy escribiendo están como que un poquito más planificadas. Estoy escribiendo algunas cosas que son atemporales completamente y eso sí necesita un poquito más de planificación. Tienes que hacer como que un esquema previo, ¿no? Pero es solamente un esquema. Porque finalmente, como tú bien lo has dicho, el personaje va a cobrar vida y va a hacer cosas que probablemente no te las esperabas. ¿Y estudiaste algún curso de escritura? Puede ser un curso virtual, un curso con algún escritor. ¿Hiciste algo de eso para llegar a la escritura o realmente ha sido poco autoaprendizaje? Ha sido leer y escribir. Leer y escribir. Las primeras páginas que escribí no eran tan buenas. Conforme he ido escribiendo, he ido mejorando. Para cualquier persona que quiera empezar a escribir, yo les recomiendo simplemente leer mucho y escribir mucho. Van a mejorar poco a poco, ¿no? Porque vas leyendo más, vas cultivando más tu manera de escribir, tu mente, y sobre todo les doy un consejo a muchas de las personas que todavía no han escrito y que están esperando y dicen, yo no voy a leer nada mientras estoy escribiendo porque tengo miedo de que se me pegue la manera de escribir. No, eso es falso. Uno tiene que escribir y tiene que leer. El leer te da muchas más herramientas para escribir. Al inicio, para mí era muy difícil empezar una oración y terminar un párrafo. Eso fue mejorando muchísimo conforme iba leyendo más. Tú lees y tienes unas herramientas increíbles para seguir escribiendo. Además, porque también la lectura, digamos, de tus autores favoritos o de tus autoras preferidas calan en tu escritura. Es obvio, ¿no? Obvio. Que va a haber una influencia de algunos referentes en tu propia escritura y eso no está mal, al contrario, ¿no? Obvio. De hecho, en todo tema creativo, creo que es casi imposible decir que eso surgió de cero, ¿no? Te influye no solamente lo que lees, sino lo que ves, lo que vives, lo que te ha ocurrido en la mañana, ya te influenció de alguna manera. Yo escribo sobre suspenso, también hay asesinatos, hay acción, y cada uno de los personajes, hasta el asesino, tiene partes mías. Esto no significa que yo haya asesinado a alguien previamente, ¿no? O que tenga el deseo imperioso de asesinar a alguien, sino que de repente ese asesino tiene una parte muy humana mía, ¿no? O de repente la persona que fue asesinada ha tenido cosas que yo he hecho, ¿no? O sea, es imposible decir que lo que uno crea en las diversas formas creativas que hay es algo que no ha sido influenciado, ¿no? Tus novelas ya han sido publicadas durante los últimos años. Digamos que ya eres un autor con cierta experiencia, pero algo que me causa curiosidad es porque en las solapas de tus libros, donde debería estar tu biografía, como casi en todos, no aparece mayor información sobre ti. Hay una foto con una máscara de Batman, hay otra foto donde estás con gafas y otra donde tienes una descripción muy cortita que dice algo así como que la persona que está en la foto es el autor de este libro. Cuéntanos por qué.
Lo que pasa, Lisbeth, es que a ti te han llegado las últimas ediciones de las 3 novelas y conforme se han ido publicando reediciones y reediciones, me he tomado esto un poco más a la ligera, ¿no? Al inicio sí tenía esta idea de poner como que... De hecho, la primera salgo yo, con gafas igual, pero hay toda una pequeña biografía mía, ¿no? Nació aquí, estudió acá, bla, 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 ¿no? Pero cada vez me lo tomo mucho más relajado, ¿no? Es como que... No es que no sea serio, digamos, es que simplemente no hay esa intención. Claro, no hay la intención de hacerme más serio de lo que debería, ¿no? Escribo para mí, escribo para mis lectores, perdón, y es algo bonito, ¿no? Nada más. No hay necesidad de ser tan serio, de salir con una corbata Michi. Tan ceremonioso. No, exacto, eso es. No hay la necesidad de ser tan ceremonioso, ¿no? Es bastante con que lean mi historia, o sea, la novela, y les guste, ¿no? Con eso estoy... Pero es curioso, déjame decirte, es curioso y es divertido. O sea que si encuentras algo además de la tapa que te guste, es ver una biografía no convencional. Creo que eso lo hace mucho más coqueto. Quiero ir un ratito a ella. Ella es una novela que se publicó a través de columnas de Perú 21, ¿cierto? Con entregas. ¿Puedes contarnos un poquito más sobre eso? Sí, claro. Fue publicada como una novela por entregas en Perú 21 durante 25 semanas en el periodo de pandemia. Me contacta Esther Vargas de Perú 21, es una lindísima persona, me contacta por Claudita Ramírez, que es de Caja Negra. Ambas me buscan y me dicen para publicar esta novela por entregas, que debería ser sobre... les hubiera gustado que sea sobre una mujer que está empoderada y todos estos temas que están muy de moda. Entonces yo acepto el encargo, definitivamente les digo lo hago, y al toque converso con mi esposa, le digo, mira, me han dicho esto, ¿qué te parece? Y me dijo, ya, mira, ¿por qué no lo haces sobre una empresaria joven, ¿no? Y como que empiezo a escribir, empecé a escribir todo lo que pude, porque Esther creo que me dijo, en 2 semanas empezamos a publicar y esto no va a parar. Entonces yo tenía miedo que ocurra algo que me impida cumplir alguna semana, ¿no? Entonces corrí como 6, 8 capítulos, e inclusive escribí durante mi luna de miel. Mi esposa y yo nos casamos, escribí estando en Cusco y nunca fallé, ninguna semana, todos los miércoles le entregaba a Esther el manuscrito y se publicaba. Y luego fue publicado como una novela. Y luego fue publicado. Pero mi pregunta iba, ¿recibías algún feedback de los lectores después de cada entrega? ¿Modificaste la historia de acuerdo a ese feedback o fue sencillamente como ya lo tenías previsto y fue saliendo? No, fue saliendo como lo tenía previsto. De hecho, no fue tan sencillo porque yo publiqué un libro de 39 capítulos no tan cortos, y eran 25 semanas que iba a ser publicado y una extensión corta. Entonces yo tuve que escribir los 40 capítulos y reducirlos a 25 y cada capítulo reducir la extensión, ¿no? Entonces no me permitió hacer tantos cambios realmente. Bueno, Pablo, ha sido un gusto poder estar contigo aquí esta tarde. Me ha encantado además leer tus novelas y espero que nuestros lectores y nuestras lectoras que nos están mirando ahora mismo también lo hagan. Así que muchas gracias. Te quiero pedir, por favor, que nos digas dónde podemos encontrar las novelas. Claro, Lisbeth. Primero, 1000 gracias a ti y a todo tu equipo. Es genial estar en Cayetano siempre. Pueden encontrarlas en mi propia página web. Ahí se venden mis novelas y todo lo que hay en adelante. Es www.unagranhistoria.com. Genial. Muchísimas gracias, Pablo. A ti, Lisbeth, y a todos ustedes. Bueno, amigos y amigas, ha sido todo por hoy, pero quiero quedarme con una idea que ya hemos tocado en este programa, pero que justo Pablo lo mencionó hace un rato. Para poder escribir, tenemos que leer. Es imprescindible. Esto nos va a ayudar no solamente a tener mayor vocabulario, sino también a poder crear mayores y mejores historias. Así que no se olviden, lean mucho, lean poco, pero lean.